Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren. Nos encontramos aquí nuevamente con Hugo Villarreal, director de Psicología Endocéntrica. Y en este video nos estará explicando y presentando, pues yo lo puedo considerar como una de las cosas más novedosas en cuestiones de psicotecnología y de pues, aplicación hasta cierto punto con bases científicas, estadísticas repetibles, de cómo se empieza a investigar la voz, Hugo, las frecuencias de la voz y qué impacto tiene todo esto en nuestra realidad, en nuestra inteligencia y qué estás desarrollando. ¿Cómo se llama esto que estás investigando últimamente? Bueno, el nombre, pues es una tecnología de voz que es solamente un diagnóstico. Estamos en la fase que ya se terminó de diagnosticar y este proceso empezó, pues allá como en el 95, ¿sí? Y esta parte, pues la tenía un doctor que se llamaba Callahan, la del teoría del campo mental, que él tenía una tecnología de voz y yo dije, me empecé a meter, investigar, y luego decía, no, pues cuesta $10,000, güey. Bueno, eso ya fue cuando le bajaron. Al ¿Sí? principio era $1,000,000 o O cien mil sea, dólares, $100,000, $100 mil una dólares locura. costaba ya. Sí, cuando empezó, o sea, $100,000, dije, ah, chinga, pues yo si los pago me curo de cualquier cosa, pensé yo, ¿no? Y dije, detrás de esto hay una imposibilidad de que la gente le alcance y tenga una esperanza en $100,000. Y empecé a investigar y encontré pura basura, ¿sí? Pero encontré datos que me podían llevar a poder crear algo importante. Y empecé a investigar, porque ya me gustan ya ver los aparatitos del cerebro y todas estas cosas, ¿sí? Y empecé a ver que él tenía algunas ideas acerca de la voz y sus frecuencias. Entonces yo lo empecé a estudiar y dije, oye, sí, cuando una persona habla sobre un problema, su patrón de Hertz en un osciloscopio cambia, Mm. ¿sí? Y cuando habla de algo que le gusta, tiene otro movimiento, otra onda sinoidal diferente. O sea, aparte, pues yo estudié ingeniería y luego psicología, ¿verdad? Entonces empecé a ver eso y entonces me prendí y dije, ¿y sabes que sí se puede hacer algo? Porque hablaba la persona y se veía cómo cambiaba cuando hablaba por teléfono, cuando hablaba en el micrófono, pues cuando hablaba sus problemas era más profunda la onda, y cuando había mucha intensidad emocional era más alta, y cuando era algo que le gustaba, presentaba un patrón mucho más fluido y más continuo, ¿sí? Mm. Eso era Y bueno. entonces dijo, oye, aquí se puede hacer algo. Después se fue desarrollando la psicología endocéntrica, tomando el modelo de los circuitos neuronales de cada uno de esos, de lo físico, lo emocional, lo territorial, lo conceptual, la parte somática, lo social, lo sexual, todas esas cosas. Y entonces hizo un test con este orden, que fue el que utilizamos cuando trabajamos juntos allá en Aguascalientes, ¿no te acuerdas? Que se llamaba Essen, ¿te acuerdas? Sí, Algo de eso, ¿te acuerdas? sí, 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 Entonces, sí. ese test que se puso ahí fue el primero que se utilizó para hacer las preguntas en cada una. O sea, en vez de registrarlas y tener el DC, yo las puede grabar la gente y empezó a decirme en qué circuito tiene problema con Ya. esas preguntas. Y entonces ya tenía un registro. Pero ahora el problema en esa época era que había que meter todas esas respuestas en un osciloscopio para ver la diferencia entre, por ejemplo, el circuito de sobrevivencia y el neurosomático. Y entonces la correlación que hay ahí cuando se junta algo, entonces quiere decir que hay síntomas físicos a nivel somático. Cuando se empatan y me está hablando algo del proceso de sobrevivencia, o sea, de cuando era niño, se empatan y dices, aquí hay un problema que viene desde allá y afecta los síntomas físicos actuales de la persona. Entonces ya tengo un mapa de decir el recorrido para hacer un trabajo, un proceso terapéutico, es regresar en una memoria fisiológica que se encuentra allá y entonces se abre, se hace una modificación y se elimina el síntoma, Mm. porque se integra lo que pasó allá y entonces, ¿sí? Ya. Pero es una memoria, no es psicológica, güey. No es de Fisiológica, imaginación, 100%. es fisiológica, es una memoria física que se llega a Ujú. través de un proceso de cambiar la entrada de oxígeno y de monóxido de carbono al sistema nervioso, y el nervio vago empieza a funcionar de otra manera y saca otras memorias que se tienen acceso de manera consciente y se hace la modificación. Entonces dije, oye, se puede hacer muchas cosas, Alex, porque se puede hacer en términos de lo físico, en términos de lo emocional y lo psíquico, en términos de mi concepto y lo genético. Ujú. Y entonces, pero ahora el problema que tenía en ese entonces era cómo podía empatar
en un osciloscopio sin memoria, porque no era el osciloscopio, solo medía lo de las primeras preguntas con las de las preguntas del número 6, güey, del bloque de número 6, ¿sí? Entonces decía, pues no se puede. Y hasta ahí quedó la investigación, las frecuencias, la correlación de frecuencias entre circuitos y todo. Y hace poco estaba con un ingeniero en sistemas, bueno, de sonido, y entonces llego y veo que tiene unos monitores y unas consolas gigantes, y estaba haciendo la adaptación del español de una película, creo que era de Disney, no me acuerdo, sobre las voces y todo, y estaba metiendo los ambientes y las caminadas y los ruiditos del bosque y todo. Y entonces me dijo, le digo, ¿qué estás haciendo? No, pues esto, y lo puse, mira, si quieres subo esto y esto, y empecé a ver cómo se enriquecía el ambiente sonoro. Y le dije, oye, ¿y puedes hacer esto? Y empecé a hacer preguntas, pues de esto, ¿no? Me acordé. No, pues sí, si compras un micrófono de este tipo, con un aparato de estos, y lo conectas a la compu y le haces esto, pues vas a poder grabar todas las voces y ver sus frecuencias en hertz. Y le digo, oye, ¿y habrá manera de que haya un osciloscopio donde se meta por ahí y se quede grabado las frecuencias del osciloscopio? Dijo, no sé, déjame ver un plugin. Y dije, ¿qué es un pinche plugin? Yo no sé qué es eso. Y entonces ya se metió, sí, aquí está, míralo. Ah, ok. Oye, ¿y podrá hacerse que yo le haga preguntas y se graben y le haga otras y me empaten los dos osciloscopios? Uy, no sé, a ver, déjame ver. Sí, mira, sí se puede. Dije, ala, que ya en mi cabeza dije, no, ya chingué, güey, ya está todo el asunto hecho, ¿no? Y entonces él me pregunta, ¿para qué lo quieres? Le digo, es que mira, necesito empatar esto con estas frecuencias, con estas cuestiones de fisiología. La persona habla sobre un problema que tuvo físico o un abuso sexual o alguna cosa, lo habla, su frecuencia normal es esta cuando habla sobre este tema es esta, cuando habla sobre ciertos síntomas es esta, las empato, y entonces resulta que estos síntomas físicos corresponden a ese abuso que tuvo cuando era niño. Y se queda, y él es ingeniero en sistema, en sonido, y dice, sí, yo estudié algo de eso, de la voz de la gente y lo que habla y sus formas, sus tonos y todo, pero nunca lo pensé así. Y entonces empezamos a trabajar en una maqueta, Alex, una maqueta en donde están los circuitos, sus frecuencias, las correlaciones de lo físico con lo somático, de lo emocional con lo psíquico, de cómo te ves a ti mismo, lo autoconcepto con la herencia. Y entonces te dan las frecuencias de posibles cosas cuando hablas, las broncas que hay, ¿sí? Y entonces ahí se hace un diagnóstico de voz por comparación de un tema normal, habitual tuyo, con un tema que tiene algún tipo de problema a nivel emocional o a nivel físico. Y se empatan y ya tienes, con eso logras tener un diagnóstico de voz muy específico sobre en el tiempo que pasó, cómo pasó y en las frecuencias en las que se imprimió en tu cerebro ese problema. ¿Me explicó? Sí, 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 ¿no? ¿Para dónde va esta tecnología? Pues primero el diagnóstico que sí ya se hace, ese ya lo podemos hacer, ese ya lo estamos haciendo, ¿sí? Y la otra es, va en el laboratorio de CIS, del Centro de Investigación de Sonido, ¿sí? Que es el de My Control Research, estamos viendo una terapéutica a base de sonido para resolver específicamente no el recuerdo de lo que pasó, sino el estado en términos de hertz en el que estaba el cerebro cuando pasó eso. ¿A qué me refiero? Que si la persona cuando estaba ahí estaba súper alterada y cuando está hablando sale esta alteración y sale un síntoma físico también con esa alteración, entonces yo sé que el cerebro estaba en 400 Hz cuando pasó eso, ¿sí? Y entonces yo le pongo, por ejemplo, a la persona, ya es en la parte del trabajo, le pongo a la persona que me platique eso y yo veo ahí la alteración que tiene en la parte del sistema somático con respecto a lo físico, o sea, cómo su experiencia le hace enfermarse de algo, le hace somatizar algo. Entonces ya sé que son 400 Hz. Y cuando él me habla normal, la persona está en 380, 390, parejito y platicando y muy bien. Cuando pasa eso hay una alteración y también hay una caída en las frecuencias cuando habla. Entonces lo que hago, lo que estamos investigando ahorita en el proceso ya terapéutico, no de diagnóstico, el de diagnóstico ya está, es, a ver, acuéstate, ¿sí? Visualiza lo que estabas hablando para que el cerebro entre en ese estado y yo voy a buscar estímulos auditivos que mientras estás pensando en eso suban tus frecuencias a tu estado normal cuando hablas normalmente. Okay. Y estamos en el proceso de investigar
si las puras frecuencias, mientras tú visualizas tu tragedia y estás oyendo estas frecuencias, hacen que el sistema nervioso replantee lo que experimentas a través de cambiar el estado del cerebro con esas frecuencias en hertz. ¿Me Ya. explico? Esa Sí, es, sí. esa es la tecnología de voz. Nosotros vamos en el diagnóstico después de veintitantos años y ahorita estamos en el proceso de investigar los efectos del sonido para modificar los estados en los que se imprimieron esas experiencias allá y entonces. Ok. Entonces sí es algo súper específico. ¿Sí? Obviamente que, ¿a dónde le tiro? Pues, ¿a qué le tiro? Pues, a que, ¿sabes qué? Ahorrarme el diagnóstico y que la gente lo pueda hacer en casa. O sea, yo estoy Ya. pensando que yo creo que en unos 5 años, o espero que menos, ¿sí? Pues que haya una aplicación en el teléfono, le aprietes, A ver. marca el teléfono, hablas, vienen las preguntas, las contestas, se graban en una base de datos, en una nube que ya está, que se llama Skylab. Ahí la pones, se graban, esas las tomamos, las metemos a esto, sale el diagnóstico y te lo regreso. Y te digo, Mm, tienes un problema de esto aquí y acá y así, y así, y tienes estos síntomas y esto y esto. Ya se hizo, ya se está haciendo con varias personas y dicen, oye, esto es mágico. Le digo, no, no, no es magia. Tú me platicas sobre los problemas, yo veo la frecuencia que tienes y te digo, esta frecuencia también te genera estos síntomas. Tú debes de tener este tipo de síntomas físicos, ¿sí? wow. Y surgen con estas emociones. Y entonces la gente se queda, ah, sí, ¿cómo sabes? Porque es un lenguaje sutil del cerebro que lo expresa a través del cuerpo, ¿sí? Y que finalmente, pues el cuerpo es la impresión de salida de la conciencia y de las experiencias que se viven y de lo que se percibió. ¿Me explico? Entonces Sí, no es sí, sí. magia, simplemente es un patrón de una correlación de lo que el cerebro manda a través del lenguaje y las frecuencias del habla que se graban cuando se te hacen ciertas preguntas. Ok. ¿Sí? Eso ya está. Lo que estaría padrísimo, pues es que estuviera la aplicación, que grabaras, te llegara y te regresara inmediatamente tu diagnóstico. Tienes broncas de esto y estos son los síntomas. Estos síntomas corresponden a estas a cuestiones emocionales que hacen que tengas una somatización de este tipo. O estas somatizaciones o estas enfermedades que tienes que son hereditarias o congénitas te llevan a estar en estos estados emocionales. Ok. Esa correlación, yo espero que en una aplicación, yo creo que en 2 o 3 años, ya, o no menos, va a estar la aplicación para que tú hagas tu diagnóstico, se te regrese y tú me digas, oye, quiero un tratamiento. ¿Sí? Mm, Y entonces ya vienes a consulta, y ya con el diagnóstico de dónde es lo que hay que trabajar, inmediatamente vas con la técnica a trabajar específicamente lo que es sin tener que entrar en ningún tipo de detalle, eh, pues de cuánto tiempo me tardo en verbal. Sí, platicar, sí, sí. verbal, la confianza y todo esto, porque entras directamente al trabajo, Ya. ¿sí? Y la otra es, pues que estaría más padre todavía acabar el proceso de tratamiento con audio, ¿sí? Y entonces, pues te metes a la aplicación, te da tu diagnóstico y te dice qué frecuencia es oír y ahí tu audio la pones, Sí. ¿sí? ¿Sí? Yo creo que es una tecnología que hay mucho que aportarle, hay mucho que hacer. Yo no soy ingeniero en sistemas, pero sí tengo una ingeniería, conozco de las frecuencias sinoidales, de todas las frecuencias que están en el cerebro, de todos los procesos físicos dentro del cerebro y de la actividad eléctrica, cómo leerlos y cómo traducirlos en términos de conductas y sobre todo en términos vamos a decirlo, de patrones de conductas que son un reflejo de un patrón de una actividad eléctrica y química del cerebro, Expresada a ¿verdad? través de la voz. Sí, Expresada a través de la voz. sí. ¿No? De Súper esos, y el interesante, nombre de Hugo. cariño a esta tecnología de voz se llama Skylab, ¿verdad? Ok. O sea, ¿Y por ¿por qué qué? cariño? ¿Por qué le puse así? Porque dije, cómo le pongo esto? Y dije, ¿sabes qué? Pues si la gente a final de cuentas va a tener, va a haber una nube que se llama Sky, que es en el cielo, Skylab, que es el laboratorio en la nube, pues es que tú vas a grabar y vas a subir ahí tus cosas y yo las voy a meter en el proceso y te las regreso ya con tu diagnóstico. Entonces la idea es que cada quien tenga en la nube su archivo con su Ujú. diagnóstico y sus frecuencias para trabajar, que ahorita va a ser de una manera manual. ¿Me explico? Tú te Perfecto. escribes, entras, te das tu nube, metes ahí tus preguntas ya grabadas, yo las agarro, las meto, saco el diagnóstico, lo pongo ahí, te pongo el protocolo que se lleva a cabo,
te digo por qué es el diagnóstico, te lo explico todo y ya lo sacamos. Y ya entonces dices, ¿sabes qué? Si tú estás yendo con un psicólogo, pues ya le puedes decir, oye, tengo un problema, esta somatización corresponde a esta experiencia y quiero arreglarlo. O mi sentirme mal con esto es de este tipo de cosas y tiene este tipo de efectos. Entonces ya lo trabajas directamente con tu psicólogo o con quien estés, ¿verdad? Perfecto. Y ya después, pues espero que la tecnología del tratamiento, pues llegue a efectos. Digo, si jala el 50% en la gente, pues no funciona, me explico, tiene que tener un rango mucho más alto de efectividad con la gente. Ahorita en el rango que estamos, con la gente que ha hecho este trabajo de hablar, grabar, poner sus frecuencias y todo, y ponerle sus audios en este proceso, ¿sí? El resultado es muy bajo, ¿me Mm, explico? O sea, estamos hablando de un resultado del 15%, o sea, de 100 que vengan, a sí, 15 le va a jalar. Y ya, alguno diría, bueno, cuando menos a 15 le jaló, pues sí, pero necesitamos o cambiar el proceso de imaginar y todo esto, o cambiar la forma o el modelo de la terapéutica sobre el sonido para que tenga pues rangos más altos y podamos ir siendo más eficientes en el tratamiento con frecuencias para modificación del sistema nervioso en donde se grabó esa experiencia en aquel momento. ya. Sí, no, pues está súper interesante, bueno, 15% para mí ya es mucho, ¿no? Si lo comparas con la industria farmacéutica, pues es mucha ganancia. No, bueno, también hay que entender, sí, la vez pasada estaba hablando con un doctor que pues fue director del Instituto de Bioquímica en Nueva York. Y entonces yo le preguntaba, oye, ¿qué onda con la vacuna? Digo, para hablar de esto, me dice, mira, si agarras un mejoral y se lo das a toda la misma cantidad de gente de población del mundo, les va a dar algo a tal porcentaje de personas, que es lo mismo que está pasando con el medicamento. Pero como ahorita está todo ahí, las redes están ahí, todo, pues sí, el grado de efectos negativos de un mejoral y de esta medicina, de esta vacuna, es lo mismo, ¿sí? O sea, son por las cantidades y volúmenes de aplicación. ¿Sí? Sí, Entonces, eh, eh, pues qué padre que allá puedan. Aquí es un reverendo desmadre la vacuna. sí, 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 sí. Sí, sí. He conocido gente ya que desde plano están tomando esa opción, pero pues, qué invitación hay ahí. Ni modo, qué bueno que están allá. Sí, Hay que ir a Houston, a Amarillo, que es donde la están poniendo, en Brosville también la están poniendo. sí, todos los pueblitos chiquitos, sí, cerca de las ciudades ahí hay. En Exacto. fin, está bien, es que los están desplazando para afuera de las urbes. Pues bueno, Pues sí, Alex, no sé si tienes alguna pregunta, alguna duda de esto. pues no, queda muy, muy claro. Yo sé que es un trabajo en proceso. Entiendo que el diagnóstico, pues es lo que ya tienes o has estado trabajando ya pues más de 2 décadas. Y pues me interesa mucho. Eh, no sé, pues yo tampoco sé mucho de música, ni de ingeniería, ni de frecuencias de audio, pues nada más lo que he trabajado contigo y las experiencias que tengo a nivel personal. Pero pues, aquí son los diálogos, está abierta la puerta y si hay por ahí alguien que le interese, pues todavía está el proceso de investigación, ¿no? Y pues sí, estaría padre que los que sepan de esto y tienen manera de contactar, pues aquí estamos. Perfecto, Alex. ¿Ok? ¿Algo más, Hugo? ¿Alguna No, pues otra? es todo, y todo pues se hace con el ánimo de encontrar maneras más favorables de que la gente tenga un contacto con su propia persona y se descubra quién es y qué le toca aportar en su Ok, entorno. perfecto. Pues bueno, aquí estamos. ¿Dónde pueden encontrar esta información o dónde la vas a estar mostrando? También, pues en todos Voy a lados, estar ¿no? mostrando primero, y lo voy a hacer gradualmente, Alex, voy a estar mostrándolo en la página neurológica. Voy a estar mostrando primero, por ejemplo, que me gusta a mí mostrar todo cómo se hace, o sea, el software, cuál es, los equipos que se utilizan, el modelo en el que se trabajó, maquetas, y voy a sacar una revistita donde esté lo de Skylab completo, ¿sí? Yo creo que la semana que entra ya le echamos la última revisada, Alex, y ya la subimos y ahí la gente va a poder encontrar todo el sustento teórico, toda la parte del trabajo, ¿sí? Para que una vez que esté conocido, pues la gente subir gratuitamente las preguntas que tendría que grabar con voz,
para que ya me las empezara a mandar y empezar a hacer los diagnósticos personales. Perfecto. Pues muchas gracias, Hugo, nuevamente. Gracias, Alex. Hasta luego. Bye.